Bueno, ante todo, gracias a los organizadores por la invitación y por aceptar la propuesta de charlas y bueno, y por cómo nos atienden siempre. Eh, bueno, la idea es que eh, puedan interrumpir en cualquier momento, no que sea un monólogo y que hagamos preguntas al final, por si alguien tiene una duda en cualquier parte que paramos y charlamos. La idea de la charla es mostrar simplemente de un punto de vista muy práctico eh, una herramienta, una de las tantas herramientas que existen y que se están desarrollando en el proyecto LLVM, que ya les cuento de qué se trata, y es una herramienta que ya viene incorporada en un compilador. Les cuento que LLVM es un proyecto que nació en la Universidad de Michigan ya hace unos cuantos años, con el objetivo de desarrollar componentes reusables de una suite de compilación, o sea, de todo un toolchain de herramientas para el desarrollo de software. Y con el objetivo inicial fue enfocado principalmente en un concepto de diseño bien modular. O sea, el grupo de investigación que inicia el desarrollo lo que primero visualizó y determinó fue que había que cambiar la forma de escribir los compiladores, ¿sí? Hoy en día, cualquiera que haya tenido que trabajar, tratar de meterse adentro de un compilador o de alguna parte de un compilador, a pesar de que uno lee la documentación y aparece en el diseño todo bien dibujadito, con cuadraditos y con supuestos componentes que yo podría sacar de ahí y desarrollar mi propia herramienta o insertar un modulito también en la suite de compilación. En la práctica eso se ve que es casi imposible, digamos, ¿no? Cualquiera que haya tenido que trabajar con GCC, a pesar de que es un compilador de software libre, uno de los más usados, tratar de meterse adentro y tratar de hacer cosas ahí adentro, ya sea para extraer, por ejemplo, extraer el parser, sería algo totalmente razonable, un parser de alguno de los lenguajes que entiende. Bueno, si uno lo saca, termina sacando prácticamente la mitad de toda la suite del GCC, que es algo gigantesco, y lo único que quería uno era el parser. Entonces, recién ahora, en el GCC, en sus últimas versiones, ha sufrido una especie de refactoring en cuanto a su diseño, el cual está haciendo un poquito las cosas más fáciles, ¿no? Pero hasta hace muy poquito tiempo eso era prácticamente imposible, digamos, ¿no? Uno podía llegar a tomar un año, tratar de extraer algo o tratar de embeber algo en el compilador. Bueno, este grupo con el LLVM dijeron, bueno, creo que es momento de comenzar a hacer los compiladores de otra forma y vamos a iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Hoy en día les quiero contar que CELAN LLVM es un competidor serio, digo competidor entre comillas porque son productos de software libre, entonces no hay una competencia comercial, digamos, en ese sentido, pero competencia en su adopción y en su uso para un montón de proyectos de desarrollo de software, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un poquito la charla? Bueno, un poquito hablar de esto que ya les empecé a hablar, y en particular después nos vamos a ir metiendo de a poquito en una herramienta en particular que tiene y que está integrada dentro de esta suite de compilación, que es para hacer algún tipo de análisis estático, en particular, o sea, hacer análisis de código directamente a nivel de código fuente, con el objetivo, vamos a ver, que es de tratar de encontrar errores. Encontrar errores, el objetivo es errores en grandes proyectos de software, con proyectos con muchas líneas de código fuente, ¿no? Estamos hablando de proyectos serios, que no sean herramientas de juguete, sino que sean aplicables realmente en la práctica, ¿sí? Por eso vamos a ver que esto se denomina también que son métodos de análisis estático livianos, ¿sí? En el sentido de que, por supuesto, al ser tan livianos, tienen sus limitaciones, ¿no? A la hora de encontrar errores o qué tipo de análisis podemos hacer. Bueno, y en particular, mi interés de la charla era mostrarles un poquito un componente que se llama CELAN Analyzer, que es el analizador estático que viene incluido
En el proyecto CELAN, que sería el front-end de este suite de compilación, sería la parte de todo lo que es de parsing, análisis sintáctico y algo semántico, para lenguajes C, C++ y Objective-C. Y vamos a ver cómo se puede construir, vamos a ver que el analizador ese es muy modular y uno puede construir checkers, lo que se denominan checkers, e incluirlos fácilmente en la suite de compilación, o usar, bueno, el conjunto de checkers que ya vienen incluidos en la herramienta, ¿sí? Tiene algunos cuantos checkers, y en particular contarles algunas de las cosas que yo particularmente estoy haciendo. Yo y algún grupito muy reducido en Río Cuarto estamos trabajando dentro de este framework, digamos, de trabajo. Y mostrarles un poquito que estas cosas se usan realmente en la práctica, en proyectos de desarrollo de software reales. Bien, ¿cuáles son los objetivos de estas herramientas? De incorporar, o sea, en la suite de compilación, la idea hoy, la tendencia es que no solamente sea una suite de compilación y que nos compile o nos dé algún error de sintaxis, error de tipos o algo por lo que lo normal que haría un compilador, sino tratar de hacer un análisis que vaya un poquito más allá, que vaya un poco más adelante, de tratar de encontrar errores en la programación de una manera un poquito más inteligente, una manera un poquito más profunda. En este sentido, lo que yo voy a mostrar, hay diferentes tipos de herramientas, lo que yo voy a mostrar son estas herramientas de que el programador compila, básicamente, y la herramienta es la que le va a tirar warnings, ¿sí? Avisos de posibles errores. Ya vamos a ver que por qué son warnings, porque a veces estas herramientas pueden arrojar falsos positivos, ¿no? El desafío en este tipo de herramientas es justamente reducir la cantidad de falsos positivos que se pueden arrojar. Bueno, y cada vez más esta suite de compilación se abren un poco más. Por ejemplo, GCC en sus últimas versiones soporta la idea de meter plugins, digamos, en cualquiera de las etapas que va del proceso de compilación. Y vamos a ver en particular en LVM que también eso es bastante fácil de hacer porque ya está diseñado con esto en mente. Y también una mayor facilidad, el objetivo de este proyecto fue una mayor facilidad de integración con entornos de desarrollo, ¿sí? Con IDEs, en el sentido de que un entorno de desarrollo interactúe de una manera mucho más fácil con el compilador subyacente o las herramientas de compilación subyacentes que hay, ¿no? Nosotros estamos trabajando también con algunos grupos en la industria y mostrando estas cosas simplemente para tratar de sensibilizar de que el uso de estas herramientas pueden ayudarlos mucho en proyectos de desarrollo, ¿no? Más aún cuando los proyectos de desarrollo son críticos. Bien, los desafíos de esto es, obviamente, siempre tratar de encontrar errores de manera general en un programa. Es un problema no decidible, así que todas las herramientas van a tratar de hacer lo que puedan, van a tratar de encontrar ciertos tipos de errores y cada herramienta va a apuntar generalmente a hacer un análisis enfocado o direccionado en algún aspecto, ¿no? Principalmente si hablamos de lenguaje C, C++, Objective-C, uno de los aspectos en donde estas herramientas hacen foco es en el manejo de la memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchos checkers que se encargan de hacer algún tipo de análisis con respecto al manejo de memoria, de que no queden memory leaks o que no haya referencias colgadas o el uso de recursos, básicamente. Bueno, el objetivo de estas herramientas es eso, ¿no? Tratar de evitar falsos positivos, todos los posibles. Esta es la habilidad en el diseño y en la implementación de los checkers que hagamos. Y que los tiempos de ejecución de este análisis no sean mucho mayores a lo que podría ser el tiempo de compilación, ¿sí? O sea que la idea es que para el programador usar este tipo de herramientas sea más o menos lo mismo que compilar, digamos, ¿no? O hacer ambas cosas, ¿no? Generalmente se usan integrados de que previo al paso de compilación se realiza este tipo de análisis.
Bueno, y la idea es también ver cómo embeber estas herramientas en compiladores existentes. Como les dije, muchas veces eso ha requerido de que el diseño del compilador, básicamente requiere un rediseño del compilador. ¿Qué es lo que ha pasado en el GCC de las últimas 4 o 5 versiones hasta la fecha? ¿No? Se ha tenido que hacer un refactoring. El tipo de análisis estático de código fuente que vamos a ver en esta charla es un tipo de análisis basado en ejecución simbólica, ¿sí? Es uno de los enfoques, o sea, lo que vamos a ver es que el analizador, el analyzer que se llama, lo que va a tratar de hacer es hacer una simulación de la ejecución del programa. ¿Y qué significa que sea simbólica? En el sentido de que muchas veces no tiene la suficiente información para obtener valores concretos, o sea, para asociar valores concretos a variables, por ejemplo. En esos casos los asocia a símbolos o valores abstractos, si queremos, ¿no? Eso es lo que hace la ejecución simbólica. Y bueno, vamos a ver que esto también, el gran problema, que es el gran problema del análisis generalmente, son los programas con loops, pero lamentablemente los programadores tienden a hacer loops. No sé muy bien por qué, pero bueno, vamos a hablar un poquito con eso, o sea que son cosas que afectan al análisis, que los limitan y que hay que tomar algunas soluciones de compromiso. Utilizable de la forma como diciendo hacer clic y que la herramienta me diga, ojo, acá puede haber un error. No requieren conocimientos sobre métodos formales, la verdad que esta es un área muy práctica, en particular la de ejecución simbólica, ¿no? Por supuesto tiene sus fundamentos teóricos, ¿no? Trabajos de Cusot, de interpretación abstracta y todo esto, en definitiva son distintas formas de implementar técnicas de interpretación abstracta. Y bueno, vamos a ver que ahí puse un par de páginas de que gente que usa en particular esta herramienta de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto OpenSSL, si uno entra en la página y si uno piensa realizar algún tipo de aporte al código de OpenSSL, que es una herramienta y bibliotecas para, con una suite de criptografía, hacer conexiones seguras y todo eso, van a ver que todo tienen como política de desarrollo, generalmente el equipo de OpenSSL, de someter el código de cada modificación que hace o de las nuevas contribuciones a un análisis no solo estático sino con esta herramienta, sino también utilizan algunas otras herramientas de análisis dinámico, o sea, en tiempo de ejecución, ¿sí? Vamos a ver que en el proyecto mismo, el LLVM, hay algunas otras herramientas complementarias que son dinámicas, digamos, ¿no? Google en particular está desarrollando, todavía no está afinada, hay una versión muy alfa, en la cual nosotros estamos trabajando también, que es para hacer un análisis de manejo seguro de threads, básicamente para concurrencia. Y bueno, Google utiliza ya desde hace bastante tiempo otras herramientas, depende del tipo de proyecto, algunos proyectos son en Java, otros proyectos son en C++, pero en todo su base de código de sus proyectos, básicamente en C++, C, u Objective-C, bueno, no conozco proyectos de Google en particular en Objective-C, pero utilizan este tipo de herramientas y en particular OpenSSL lo que hacen es recomendar que se utilice el compilador LLVM, ¿sí? Con el CLang. Ellos se puede compilar con GCC, pero ellos recomiendan utilizar esta plataforma porque aprovechan todas estas herramientas de análisis estático y algunos checkers fueron desarrollados a medida para el proyecto, ¿sí? Vamos a ver algunos, los cuales. ¿Qué podemos hacer con estas herramientas? Podemos hacer, qué sé yo, generadores de código tipo mocking para testing, podemos hacer generación automática también de stubs, por ejemplo, qué sé yo, proxies Corva o algo por el estilo. Y en particular lo que voy a mostrar es tratar de hacer análisis de código fuente de programas existentes, en realidad el objetivo final es tratar de encontrar algún tipo de errores, ¿sí? ¿Qué tipos de errores? Bueno, algunos son simples inclusive que ni siquiera tratan de encontrar errores, sino que tratan de forzar ciertos estilos de programación, ¿sí? Hay muchos proyectos en donde se fuerza un cierto estilo
se fuerza a usar una cierta API y que no se salga de ahí. Estas herramientas, bueno, son buenas en ese sentido porque automáticamente pueden reconocer cuando alguien no respeta el estilo, no respeta la API o hace algún otro tipo de cosa. En seguridad generalmente también se aplica generalmente para tratar de seguir la pista, es un análisis lo que se conoce en compiladores como un data flow, ¿sí? Análisis data flow, de seguir la pista de datos que podrían estar comprometidos, generalmente son datos de inputs, y que asegurarse que en el flujo de ejecución pasen generalmente por las funciones de validación de esos inputs correspondientes, ¿no? Que generalmente la falta de validación es una de las fuentes de errores más comunes en cuanto a seguridad, ¿no? Inyección de código, bueno, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de análisis generalmente se trata de detectar, justamente como se dice en inglés ahí, tainted data, o sea, datos que puede llegar a una función sin pasar por los filtros necesarios, digamos. Detección de antipatterns, digamos, ¿no? Como le decía también, bueno, es una cuestión de estilos, ¿sí? Muchas veces en muchos proyectos se definen ciertos antipatterns, o sea, decir, así no queremos que se programe. Entonces se usan también algunas de estas herramientas como para decir, tratar de detectar esos antipatterns. Inclusive hay algunos proyectos que han desarrollado cosas para tratar de hacer una estimación, un cálculo del uso de recursos que va a necesitar una aplicación, generalmente en el campo de los sistemas embebidos, ¿sí? Embedded System, en donde los recursos son escasos, de memoria o con procesadores no muy rápidos, entonces se tratan de hacer uso de recursos y tiempo, ¿no? Algunas herramientas son para tratar de hacer extracción de modelos de un programa. Uno quiere hacer una abstracción de un programa y quiere quedarse con un modelo para después aplicar alguna herramienta sobre que funciona ya sobre un modelo de un programa, no sobre el programa en sí mismo, qué sé yo, hacer model checking sobre algún tipo de sistemas de estados o algo por el estilo. Bueno, y como les decía, encontrar errores. El objetivo es tratar de encontrar errores de algún tipo, ¿no? ¿Qué es el proyecto LLVM? Bueno, como les decía, el proyecto empezó definiendo una máquina virtual, ¿sí? Y la idea era definir una máquina virtual, o sea, una máquina con un conjunto de instrucciones de bajo nivel que que sea adecuado para prácticamente cualquier lenguaje de programación. Ese era el objetivo inicial. Entonces se desarrolló ese lenguaje, obviamente ese lenguaje va evolucionando, como todo, pero también, como que les decía, con un principio de diseño muy claro, tener una colección de componentes, no tratar de hacer un bodoque gigante que después nadie pueda echar mano y nadie pueda entender de eso, sino como que pasa en muchos proyectos, principalmente software libre, que solo hay 10 gurús que pueden meter mano, ¿no? Y el resto solo puede mirar, no puede hacer demasiado. Y la historia empieza también un poco porque Apple, saben que Apple desarrolla en Objective-C principalmente, ¿no? Y por ejemplo usaban GCC y la gente de GCC a Apple no le daba mucha bolilla como para meter más optimizaciones o hacer cualquier tipo de extensión o hacer alguna cosa sobre Objective-C. Entonces cuando empezó este proyecto, Apple dijo, este proyecto pinta, si va bien vamos a poner recursos, vamos a subirnos a este proyecto. Y hoy en día es el compilador que viene por default. Si alguien tiene una Mac y corre GCC, en realidad lo que va a estar corriendo es el ANG, ¿sí? Y el LLVM. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, un core que básicamente es una suite de optimización y de generación de código para plataformas específicas, Intel x86, x86 64, ARM, las que se les ocurra prácticamente hoy en día, con un diseño de todo, ya sea de los algoritmos de optimización como los algoritmos de generación de código bastante diferentes en lo que se usa en GCC, que muchos están basados en plantillas. El GCC tiene internamente como 5 o 6 lenguajes en donde uno tiene que aprender, digamos.
Y bueno, el input de ese core es ese assembly que vamos a llamar el LVM, ¿no? Low Level Virtual Machine. Este proyecto marchaba muy bien, pero tenía un defecto. Había que escribir en assembly, digamos, ¿no? O sea, no había un frontend. Así que casi en simultáneo se lanzó otro proyecto que se conoce como CELAN y que básicamente desarrolla los frontend para C, C++ y Objective-C. Inicialmente hay un proyecto previo que lo que hace es tomar los parsers del GCC y tratar de meterlos en el proyecto, y lo lograron. Después ya ahora el desarrollo es absolutamente independiente de los parsers del GCC. Y bueno, ya hace unos años lograron compilar Linux. Cuando se logró compilar Linux y algunos otros proyectos en C++ y qué sé yo, bueno, se consideró el proyecto como lo suficientemente maduro para usarlo de manera industrial, digamos, ¿no? Después hay un montón de otros proyectos. VMKit, por ejemplo, es una implementación de la máquina virtual de Java y de .NET, o sea, generación de código de traducción del LLVM, de Java y de .NET al LLVM, ¿sí? Y hay otro proyecto que hace el camino inverso. CLI es una herramienta de ejecución simbólica directamente sobre el assembly, ¿sí?, de bajo nivel, y que se usa mucho para tratar de encontrar errores a nivel de código binario, podríamos decir, a ese nivel, y también puede generar casos de test para aquellos caminos que encuentran que puede haber un error. Hay gente en la Argentina que está trabajando en CLI, o que trabajó por lo menos hasta hace unos años. Bueno, y hoy por hoy también ya el proyecto tiene su propio linker. Curiosamente, lo que más costó fue el linker, más que el resto de las cosas, ¿no? O sea, escribir un linker es complejo. Y charlando con un maintainer del linker del GCC o de GNU, me dijo, es imposible, es un parche sobre otro y ya nadie entiende más nada. Bueno, dentro del CELAN hubo un proyecto, una propuesta de un par de chinos que hicieron una herramientita dentro del CELAN. Lo que tiene de bueno el CELAN, que está muy bien documentado. El parser genera un árbol sintáctico abstracto, muy fácil de manipular, todo bastante bonito, en C++. Todo este proyecto está desarrollado en C++, ¿sí? Hicieron una herramienta para tratar de encontrar errores, un acelerador estático basado en ejecución simbólica, y después eso se incluyó ya directamente dentro de la base de código de CELAN. O sea que hoy, cuando lo descargamos, ya trae en el analyzer, que se llama, ya lo trae incluido. No hay que andar instalándolo como hace un tiempo atrás, que había que instalarlo aparte. Basado en ejecución simbólica, como les decía, o sea, básicamente lo que va haciendo el ejecutor simbólico va mirando al programa y va construyendo el grafo de control de flujo y va caminando sobre el grafo de control de flujo y vamos a ver que lo que va haciendo por su diseño modular es que va invocando acciones de diferentes checkers que tenga, que se encargarán de chequear o de tratar de encontrar cierto tipo de errores. Básicamente los checkers que vamos a ver podemos categorizarlos en 3 o 4 categorías, digamos ahí, que es tratar de encontrar lagunas de recursos, memoria principalmente, o problemas de, no sé, abrí archivos, no los cerré, o leo de un archivo sin haberlo abierto. Bueno, hay un camino posible de ese tipo. Y de todo lo que se puede generar, como decir, tratar de acceder a un recurso después de haberlo liberado, caso típico de referencias colgadas en memoria, o de vuelta, tratar de leer de un archivo cuando ya previamente lo cerré, o algo por el estilo. Y en realidad, si uno lo quiere ver un poquito más de una manera más teórica, si quería, podemos implementar lo que se llama un sistema de type state, ¿no? O sea, de agregar estados a los tipos, generalmente de las variables, de las entidades del programa, en distintos puntos de un programa, ¿sí? Eso es lo que uno termina implementando en este tipo de herramientas. Bueno, un ejemplito ahí, muy estúpido.
Si lo corremos dentro de Xcode, que es, no sé si lo conocen, es un IDE en Mac para programar, ¿sí? En C, C++, Objective-C. Bueno, el primero que está allá arriba, ese es un warning normal que tira cualquier compilador, digamos. Pero acá nos encontramos con dos warnings que generalmente que fueron encontrados por dos checkers en particular de análisis estático que disparó la herramienta. En este caso, el primero nos dice que acá hay un posible argumento, un llamado a una función con un argumento que podría no tener un valor inicializado, ¿no? Y bueno, la idea es muy fácil porque si no entró por acá, str1 no está inicializado, es una referencia colgada en este caso, ¿no? Y en este caso, lo que nos dice es que hemos llegado al final de la función y hay un camino en donde se ha alocado un recurso, en este caso memoria, con un malloc, y no se ha liberado, ¿sí? En este caso son checkers bastante simples, pero son fuente de errores muy comunes, generalmente en proyectos grandes, principalmente en C o en C++. Esto es lo que, si le pedimos a Xcode, si le hacemos clic en esos iconitos que tenemos ahí, Xcode nos explica de alguna manera, nos explica cuáles son las asunciones que hizo para tratar de tirar ese warning y cuál es el camino que siguió, ¿no? Cuál es el camino sobre el grafo control de flujo que siguió para llegar a esa conclusión, ¿no? De que hay un warning. Bueno, en ese caso nos muestra el caminito de que para el leak, el error 3, el leak de memoria, nos dice que si seguimos el caminito de haber entrado en el if, hicimos un malloc y después acá no estamos haciendo un free, ¿no? Bueno, en el Xcode eso queda muy bonito, queda muy cómodo. Si no disponemos de Xcode porque no estamos en Mac o porque el Xcode aparte es pago, no, perdón, el Xcode es gratis, pero bueno, creo que no corre en otra cosa que no sea Mac. O SX al menos. Hay una herramienta que viene complementaria a esta herramientita que nos permite generar este reporte en una página web. O sea, todos los errores quedan registrados en una página web y uno hace clic en cada uno de los errores y no nos dibuja con flechitas el caminito, pero bueno, más o menos el camino está bastante bien indicado, ¿no? Nos va diciendo cuál es, este es otro ejemplo, ¿no? Pero no, en Objective-C, pero nos va mostrando lo que sería en una página HTML. ¿Qué es lo que es un sistema de type state? Bueno, básicamente se puede definir simplemente como un autómata finito. La idea es que a objetos de determinado tipo, vamos a hacer un ejemplito sobre archivos, ¿no? Supongamos archivos en C, de tipo file puntero. Queremos asociarle, además de su tipo, que tendrá que ser puntero a algo de tipo file, queremos asociarle ciertos estados abstractos que van a cambiar en base a ejecución de ciertas operaciones sobre esos objetos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hacer fopen, abrir un archivo, o hacer fclose, o hacer un read, o hacer un write sobre el descriptor del archivo, serían operaciones que afectarían el estado abstracto del objeto. Entonces, bueno, es un autómata como cualquier otro, digamos, básicamente, no tiene nada raro. Tenemos un conjunto de estados, un conjunto de operaciones, sería nuestro alfabeto de las transiciones de un estado a otro, serían operaciones que va a hacer el programa. Una función de transición que nos dice cada operación, dado una operación y estando en un estado, a qué otro estado me puede llevar. Vamos a arrancar sobre un estado inicial que puede ser un estado indefinido en el sentido de que un estado que no sé cuál es el estado real, pero eso es un estado abstracto. Y un estado de error que generalmente es cuando vamos a encontrar alguna operación que sería supuestamente inválida en este sistema de tipos extendido, digamos, que hemos definido, básicamente, ¿no?
¿Cómo se hace la verificación basado en este tipo de cosas? Bueno, la idea es caminar, o sea, en el caso del modelo basado en ejecución simbólica, ir generando a partir del grafo de control de flujo de un programa, ir caminando y ir tratando de generar este grafo de estados, ¿no? Y encontrar un error se reduce a tratar de alcanzar un estado error. Eso nos va a determinar que existe algún camino posible en el programa que me puede llevar a un estado de error, ¿sí? A un estado indebido, digamos, ¿no? O sea que generalmente son cosas bastante fáciles y eficientes de implementar. Un ejemplito de ejecución simbólica, y esto se denomina el grafo de control de flujo. Ya tenemos un fopen, y ven que inicialmente, por ejemplo, el argumento D, le asociamos un valor simbólico, que yo ahí lo denoté como D mayúscula, porque inicialmente esta función acá en el acelerador no sabe qué valor concreto puede llegar a tener, no hay información. Y F en este punto de programa, en la línea 3, F tampoco, porque lo que devuelve fopen puede ser o null, o sea, puede ser 0, o puede ser un descriptor con un valor mayor que 0 en caso de que la apertura haya tenido éxito, ¿no? Entonces, inicialmente ahí no sabemos realmente qué valor va a tener F. O sea que también se le asocia un valor simbólico, vamos a denotarlo con F mayúscula. Acá tenemos una condición, un camino con una condición, eso se llama una path condition o un constraint. Entonces acá tenemos un nodo que nos va a abrir una rama, ¿no? Entonces, el constraint, que es eso, la condición que está acá, es F distinto de 0. Y esto va a llevar a un camino que en la línea 11, vamos a asumir que F es 0, ¿sí? Porque quiere decir que no hemos ido por la rama del true. En este caso tenemos otro if, por lo tanto que de acá el camino que se ha tomado hacia la izquierda es que sea igual a, en este caso, distinto de 0, ¿no? Entonces fíjense que el constraint lo arrastramos, ¿no? O sea, tenemos un AND acá, tenemos un constraint seguido de otro constraint, o sea que la máquina de evaluación simbólica va también asociando a cada punto de programa los constraints asociados a cada variable, ¿no? A cada estado de programa. Y entonces acá vemos que existe un caminito, cuando D sea distinto de 0, en donde F distinto de 0, D igual a 0, donde estoy en el punto 6, ¿no? Y ahí podríamos asumir de que esto sería un estado de error, en el sentido de que el fopen tuvo éxito, por lo tanto estamos retornando de la función sin haber hecho un fclose, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es lo que hace el CELANG Analyzer? A cada nodo del grafo de control de flujo le agrega información sobre, bueno, el punto de programa, qué tipo de sentencia es, si está entrando a un llamado, si está retornando de un llamado, información sobre el stack simbólico en este caso, y un estado de programa que tenemos básicamente una especie de tabla de símbolos, un mapping de expresiones a valores, y una imagen abstracta de la memoria en base a cómo en ese punto de programa en particular. Estos valores pueden ser valores concretos o pueden ser valores simbólicos, ¿sí? Y el conjunto de constraints asociados a cada valor simbólico arrastrados hasta ese punto de programa. Y generalmente también tenemos un mapa. Básicamente este mapping es un diccionario en donde los checkers pueden usar como para almacenar las variables a las cuales están interesados en seguir la pista para algo, ¿no? Bien, en los checkers este evaluador simbólico es muy modular. Básicamente lo que hace el evaluador simbólico va usando un constraint solver para tratar de ir determinando si un camino
es posible o no, cuando encuentra una contradicción entre los constraints, lo toma como un camino que se denomina infeasible, un camino no posible. Y básicamente cada checker está definido con funciones de visita, básicamente que automáticamente van a ser invocadas por el evaluador simbólico, que en realidad se denomina que es el core checker, el chequeador base, digamos. Y que, bueno, son invocados en cada visitor va a definir una función en base a qué tipo de sentencia está interesado, ¿no? Puede ser antes de una sentencia de... antes de entrar a una sentencia return, por ejemplo. Esta es después del retorno de una llamada a una función, ¿sí? Y esto se invoca cada vez que una variable se liga a algún tipo de valor, ya sea por una asignación, un pasaje de parámetros o algo por el estilo. Los checkers son al estilo funcional, no tienen estado, o sea que los checkers no pueden almacenar no hay que verlos como un objeto en sí, sino que los vamos a ver como que no tienen estado. Por ejemplo, si queremos chequear de que si un archivo ha sido abierto y cerrado adecuadamente, o sea, si ha sido usado adecuadamente, podríamos definir este sistema de transición de estado, ¿no? Inicialmente podríamos no saber, sería el estado inicial, pero un fopen me puede llevar a un estado opened, el fclose me podría llevar a un estado closed, ¿sí? Del fclose, estando en el estado opened, podemos pasar a estar closed. Bueno, y después podemos considerar estados de error, que podríamos decir, si el estado que tenemos en un punto de programa es una variable de archivo y se hace un fclose sobre esa misma variable, podríamos arrojar un warning que es un doble close, ¿sí? Puede que, dependiendo del compilador y de la plataforma, eso no tenga ningún daño, pero sería un error, digamos, en el programa, ¿no? Si uno se pone fino. Y también puede pasar de que si un archivo ha sido abierto y el símbolo desapareció porque llegó fuera de su alcance, ¿sí? Murió, por ejemplo, la función retornó y era una variable local, tendríamos que informar de que el recurso es liquid, ¿sí? No lo hemos cerrado. Entonces nuestros eventos de interés son las llamadas a fopen. Ese sería nuestro alfabeto del conjunto de operaciones en que estamos interesados en las transiciones de nuestro sistema. Fopen, fclose, básicamente. Y algunos otros eventos que puedan ser, por ejemplo, el fin del cuerpo de una función, una sentencia return o algo por el estilo. O la otra es cuando el puntero se escapa, se dice, es cuando el evaluador simbólico a un puntero, en este caso, porque estamos interesados en punteros, ¿no? El evaluador simbólico que tiene, ya no podemos decir más nada, entonces no podríamos seguir más su pista, si realmente tiene un estado opened, closed o algo por el estilo. Entonces es bueno hacerlo eso para por ahí después no decir nada, porque generalmente son las causas de un montón de falsos positivos, ¿sí? Empezamos a tirarle warnings en cascada al programador, y el programador, cuando tiene un tipo de herramienta así, dice, esta herramienta es una porquería porque me tira 70 millones de warnings. Bien. Esta es la pinta que tiene un checker en particular de este tipo. Este sería una especie del punto H. Tendríamos que definir estas 4 funciones. Estos son los estados que podríamos ponerlo. Y este es el mapping, ese que les decía, que básicamente lo podemos ver como un diccionario. Un mapping de variables o identificadores de programa a un estado posible concreto. Yo acá puse 2 estados nada más, pero debería haber puesto unknown como un estado extra. Bueno, acá hay mucho detalle se usan templates, se usa un pattern muy particular de C++, que es muy común hoy en día. Pero bueno, básicamente esto es. Y esto acá hay generalmente la implementación de cómo podría ser estos métodos, ¿no? Por ejemplo, acá este método nos va a invocar automáticamente en cualquier retorno de una invocación a una función.
Lo que tenemos que hacer acá es que nosotros estamos solo interesados en la función fopen, entonces hay que filtrar. Si no es fopen, retornamos, listo, no hacemos nada. Bueno, y lo que hacemos acá, básicamente, lo que agregamos es, agregamos un estado nuevo de que en este punto de programa el estado va a ser opened, ¿sí? Después hay forma de refinarlo, porque la forma de refinarlo es, tendríamos que chequear si, tendríamos que asumir de que, o más adelante, creo que está hecho acá, a ver, no está acá, ese debería ser en otra función, que uno podría chequear después si hacemos un close y asegurarnos de que venimos por un camino que se haya chequeado de que vengamos por un camino de que haya chequeado, por ejemplo, de que f es distinto de null, ¿sí? Que es sano, digamos, siempre chequear qué es lo que pasó, por lo menos en C, si hago un fopen, después tendría que chequear si el fopen tuvo éxito, ¿no? Si no, la herramienta va a tirar un warning, ¿no? Bueno, mostré algo de código acá para que vean que no es tan difícil desarrollar un checker simple, en este caso, para hacer este tipo de chequeo, en este caso sobre archivos. Pero bueno, podríamos inventarnos nuestro propio checker para el tipo de datos que se nos ocurra y con la API que se nos ocurra. Por eso existen muchos, no solo para archivos, sino para ciertas API. Inclusive en seguridad tienen cuidado de que ciertas API sean usadas con determinado cuidado o directamente que no se use determinada API o que no se salga de determinada API, algo por el estilo. ¿En qué estamos trabajando en particular? Bueno, estamos trabajando en un checker para detectar race conditions y deadlocks en threads en C++, particularmente en el nuevo estándar, el estándar 11 de C++. Y la otra, hay un grupito, un trabajo final también de carrera, para generar automáticamente código de checkers en base a una especificación, eventualmente gráfica, ¿sí? Ya que tenemos que definir un autómata. Porque cuando uno se pone a programar estos checkers se da cuenta de que todos los checkers son prácticamente iguales. Hay un gran código para filtrar, porque a mí lo que me interesa es esta operación. Y después las acciones que uno hace son básicamente siempre las mismas. Lo que cambia son el conjunto de estados que definí y el conjunto de operaciones que me afectan a mi tipo, digamos, básicamente. Este checker que estamos trabajando, lo que estamos ahora en la etapa de los race conditions, es un proyecto que inició Google y está basado usando anotaciones, ¿sí? Las anotaciones son del estilo, no sé si conocen, usando las extensiones de GCC tipo attribute algo o notaciones pragmas en C o C++ o en Objective-C. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de esas anotaciones inferirlas automáticamente, porque lo que queremos hacer es aplicar el checker en código que no está anotado, no tiene esas anotaciones. Entonces, lo que estamos haciendo, basados en un paper de Abadi y otros, que infiriendo esas anotaciones, por supuesto siempre en ciertos casos, ¿no? Y bueno, acá hay un montón de referencias sobre el proyecto en general. Este analizador básicamente está basado en un trabajo, que es un trabajo bastante viejito, creo que es 2004, 2005. Y si están interesados en trabajar en este tipo de cosas, hay una muy buena presentación de cómo escribir un checker en 24 horas, ¿sí? Que se hizo un hackathon de escribir checkers y en 24 horas escribieron un checker bastante complejo, digamos, bastante interesante, que se hizo en el 2012, búsquenlo, googleenlo, que está disponible. Una cosita que les quería mostrar, si quieren, ¿no? Por ejemplo, en Xcode yo le digo acá Analyze
Y acá me tira, en este programita de ejemplo, acá me tira un warning que dice intento de liberar memoria ya liberada. ¿Sí? Básicamente lo que conocemos como un doble free. ¿Sí? Vamos a preguntar que nos explique, ¿cuál es el caminito? Bueno, ahí está el caminito. ¿Sí? Me dice, mirá, entré por el if, allá hiciste un malloc, hiciste un free, y después hiciste otro free. Pero fíjense que los free uno lo hice con P y otro lo hice con Q. O sea que se dio cuenta que son alias. ¿Sí? Obviamente son alias, ¿no? Porque se lo asigné ahí, ¿no? Pero lo bueno que tiene la herramienta es que es bastante simple, pero es bastante buena en determinar aliasing de variables de punteros. Entonces en la práctica en general funciona bastante bien, a pesar de que no usa una super maquinaria tan terrible para detectar ese tipo de cosas. Entonces ahí vemos que esto lo que hizo fue encontrarnos un error. Por supuesto esto es muy simple. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentarlo para que quede bonito. Ahí el warning desapareció. ¿Por qué? Porque el constraint es lo opuesto al constraint de allá arriba. O sea que acá sabe que no es un doble free, porque no entró por el camino del malloc. ¿Está bien? Entonces ahí vemos que el evaluador simbólico lo que hace también es llevar bien la pista de los constraints asociados a las variables y teniendo en cuenta también el aliasing, ¿no? El otro warning que queda acá, y que esto también es serio, de que dice, ojo, la variable P acá está siendo usado, pero podría ser un valor no inicializado, ¿no? Porque hay un camino posible en que P, estamos haciendo un free, de hecho es una referencia colgada, ¿no? Estamos haciendo un free sobre una variable que no tiene ningún valor. Qué basura. Bueno, esto es en Xcode, pero esto se puede usar por fuera en cualquier plataforma, en Linux, en Windows, en lo que sea. Y la herramientita que genera la página web está piola. También está bastante buena para integrar en un proceso de desarrollo. ¿Me pasé? Bueno, creo que... nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer? Sí, Xcode. Ahí cómo se da cuenta el programa, cómo analiza para darse cuenta que las guardas son, que si se satisface una no se satisface la otra. Usa un constraint solver, ¿sí? Usa un constraint solver que es bastante simple y bastante limitado, por cierto, pero para enteros y punteros funciona bastante bien. En este caso, en ese camino, tiene un constraint que es argc mayor que 1 y tiene un constraint de argc menor o igual que 1. Entonces dice, no puedo haber, ahí hay un camino, se hace imposible. El de haber entrado por el if por allá y el entrar por el segundo if, ese es un camino imposible porque los constraints son contradictorios. Está bien, pero eso no es un problema fácil ese, o sí, ver si dos constraints, en ejecución simbólica digo, no es un problema fácil ver que dos constraints son contradictorios. Bueno, pero uno de los autores... Si estuviera, por ejemplo, escrita la guarda de abajo, argc menos 1, menor o igual a 0. Podemos probar. ¿Se dará cuenta o no? Vamos a ver. Argc, perdón. Menos 1, menor o igual a 0. Menos 1, menor o igual a 0. Vamos a ver. Sí, se dio cuenta. ¿Se dio cuenta? Sí. Bien. Eso es lo que yo me pregunto cómo funciona. Bueno, en la bibliografía, uno de los dos autores, Jian Zhang, el último autor, es un especialista en constraint solver. El constraint solver que está implementado ahí es una implementación de él y es un constraint solver basado en programación dinámica, ¿sí? Y por eso solo funciona bastante bien con enteros y punteros, mirando los punteros en realidad como enteros, ¿no? Como valores como direcciones de memoria abstractos, digamos.
Pero digamos, hay casos, por ejemplo, no hace nada con punto flotante, no hace nada con otra cosa. Pero el Contrain Solver, por ejemplo, para out-of-bound de arreglos, anda bastante bien, se da cuenta, saca las cuentitas bastante razonable bien. Yo no soy conozco bastante poco de Contrain Solving, pero básicamente el proyecto surgió a partir de una publicación que explicaba cómo hacer un Contrain Solver para detectar caminos, infeasible paths, le llamaba, y a partir de eso se pusieron a hacer la herramienta esta de evolución simbólica. Otros proyectos usan SAT, por ejemplo, ¿sí? Se podría usar SAT, algo por el estilo, ¿sí? ¿Alguna más? De hecho, hay alguna gente que quiere modificar esto para que el Contrain Solver sea mejor y están pensando en usar SAT o otra herramienta. Sí, te quería consultar que vos al principio dijiste que por ahí los ciclos eran más difíciles de detectar estas cosas. ¿Cómo maneja la herramienta esta los Sí, ciclos? a los ciclos los transforma en ifs, básicamente, y hace loop and roll, digamos, ¿no? Trata de hacer un caminito. Sí, tiene un máximo de profundidad configurable, por supuesto, la línea de comando le puede decir cuál es creo que es 10 por default, una cosa así. Pero uno lo puede configurar, pero básicamente los ciclos se transforman en ifs, básicamente. ¿Sí? Uno podría ver que el grafo de control de flujo tiene un camino hacia atrás y lo vemos como un camino más, pero que acotado. Doy una cierta cantidad de vueltas, punto. Sí. Pero afecta eso, principalmente al Contrain Solver, ¿no? Porque la idea es cómo sé cuándo salir, habría que calcular invariantes, habría que... qué sé yo, bueno, hay gente que trabaja en invariantes, no sé, Damián está por ahí, que sabe más que yo de eso, ¿no? Pero hay varios enfoques para lidiar con eso también. Pero esto es muy simple, básicamente bueno, no. Gracias. ¿Alguna más? Sí, lo que te quería preguntar, o sea, esto parece funcionar todo bien, este código que vos hiciste, que es muy lindo, ¿viste? Sí, es muy simple, por ¿Qué supuesto. pasa con código C real, que a veces se puede poner bastante fiero? Sí, bueno, depende de lo que quieras chequear, ¿no? Nosotros estamos experimentando con esto... ¿Se apagó? ¿Se escucha? ¿Sale? Hola. Sí. En código, por ejemplo, con C++, código en un proyecto, código en C++ con Trails, encontramos algunos errores definiendo un sistema, POSIX Trails era, ¿no? Simplemente, y tuvimos en algunos casos un montonazo de falsos positivos y era por la forma en que estaba escrito el código, estaba bastante mal escrito. O sea que, de todas maneras, eso ayuda también, porque parecería como que la cantidad de falsos positivos es directamente proporcional a la buena programación, inversamente proporcional a la buena programación, digamos, ¿no? Pero en general, o el código es súper rebuscado, encontramos código con GoToOs y con todas esas cosas, entonces aún mirando el caminito no nos podíamos dar cuenta cuál era realmente el camino, era algo terrible. Pero en otros proyectos, por ejemplo, la gente de OpenSSL, que lo usa activamente en su desarrollo, son muy prolijos. Y bueno, como trabajan sobre algoritmos muy complejos, ¿no? De criptografía y esas cosas, y que los quieren validar realmente bien, son muy cuidadosos en cuanto al estilo, qué sé yo, y ahí vos lo aplicás en módulos grandes, ¿no? De miles y miles de líneas de código y tenés los warnings normales, ¿no? Pero siempre hay falsos positivos, ¿eh? Sí, siempre. En toda la herramienta, los checkers que uno tiene, uno los puede activar y desactivar, ¿no? Uno puede enfocar en qué tipo de errores quiere caer. Y, por ejemplo, muchos de la gente de OpenSSL que trabaja con muchos algoritmos que usan vectores, se concentran mucho en no irse de rango, en out-of-bound, análisis out-of-bound. Y les da muy bien resultado. Encontraron muchos bugs con esto. Y bugs que no eran obvios algunos, ¿sí? Hay un reporte, en la página de OpenSSL hay un reporte explicando
cómo le fue con este tipo de herramientas. No, no es la única que usan, ¿no? Pero cómo le fue usando este tipo de herramientas y han encontrado bugs. Lo que sí te puedo decir que escala, ¿no? Si lo tirás a... Nosotros lo tiramos a un proyecto de código de televisión digital, que son varios miles de líneas de código de C++. Anda, digamos. En general anda bastante bien. Pero para Treas, el checker con que estábamos usando en realidad todavía está verde. Eso es lo que pasa también. No te puedo decir que tan bien nos va hasta que no logremos un checker decente, digamos. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias.